listo? Sí. Solo un segundo. Ok. Ahí está. Listo, pues. Bueno, gracias, buenos días. Gracias por haber venido a esta convocatoria de la Mesa de Protección de Periodistas. Estamos representantes de FESPAD, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de ARPAS y de APES. Quiero pronunciarnos por tres cosas que han ocurrido esta semana. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, esta semana el gremio ha tenido al menos 3 agresiones que afectan y han afectado el trabajo periodístico. Son acciones que no podemos ni debemos olvidar. Son señales que nos confirman que el actual gobierno ha decidido intensificar su cruzada contra el periodismo, es decir, contra la verdad. Voy a referirme a las 3 de ellas, porque me parece muy importante, que están señaladas también en el comunicado que como mesa se ha girado. Primero, el pasado 5 de julio, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, impuesto por el oficialismo, el señor Óscar López Jerez, llamó periodista de mentalidad pobre a Luis Muñoz, reportero de Canal 33. Luis le había preguntado a López Jerez sobre su relación con Luis Martínez, el ex fiscal condenado por ser corrupto. Sobre esto, un par de cosas. Primero, los periodistas hacemos un servicio ciudadano, que es muy importante. Luis le había preguntado a un funcionario público sobre esa vez, en 2014, cuando López Jerez usó su influencia con el ex fiscal Martínez para burlar una investigación penal por evasión de impuestos. Nosotros creemos que la sociedad merece saber el pasado del magistrado que ha sido puesto a dirigir a la institución que reparte o debería repartir justicia en El Salvador. Las palabras de López Jerez contra el periodista tienen una intención clara: desviar la atención y hacer ver que los periodistas somos opositores políticos, lo cual es una mentira. Pero les digo algo, aunque quieran que veamos hacia otra parte, la corrupción seguirá estando ahí. Por eso la verdad es incómoda. Ayer, 7 de julio, tuvimos 2 casos muy graves. El primero fue la expulsión del periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor general del periódico El Faro. El director y fundador del Faro, Carlos Dada, aseguró que el periódico tramitaba el permiso de trabajo de Lizárraga y que su estancia legal en el país estaba hasta finales del mes de julio. El gobierno Bukele le dio 5 días para abandonar el país. A ver, Migración, según El Faro, dijo que Daniel no pudo acreditar que era periodista. Daniel Lizárraga es uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Es maestro y formador de periodistas en todo el continente. El argumento esgrimido es ridículo, que por supuesto no es la verdadera razón de su expulsión. La verdadera razón es el acoso permanente que tienen varios medios de comunicación, entre ellos El Faro, que ha sido uno de los medios, como muchos otros, que han revelado múltiples casos de corrupción del actual gobierno. Este es un nuevo intento para intimidar al periodismo, que ha demostrado que la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, también de los que se vendieron como algo diferente. Esta acción, que ha sido torpemente justificada, siente un precedente nefasto para los periodistas que quieran venir desde el extranjero a contar lo que está pasando en El Salvador. Además, es muy absurdo que un gobierno que mantiene un gabinete paralelo repleto de asesores venezolanos tenga temor de que un periodista de investigación que venga del extranjero. Lo segundo que ocurrió el día de ayer fue la agresión física, la cobarde agresión física contra el periodista del diario de hoy, Jorge Bertrán Luna, a manos de un subinspector de la Policía Nacional Civil. Este es un hecho totalmente repudiable. Es inaceptable que la policía cruce una línea roja al agredir a periodistas. Nada, absolutamente nada, justifica que la policía agreda a un ciudadano, a un periodista. Lo que nos preocupa es que ese discurso de odio que se ha lanzado desde Casa Presidencial contra el periodismo se convirtió ayer en una agresión. Preocupa además que este discurso sigue envenenando instituciones, en este caso como la policía. Nos preocupa además que ante el silencio del director de la policía, el silencio institucional, el silencio de la inspectoría, esto sea un precedente a seguir. La policía, por eso,
sigue en caída libre, en un intento por limitar el trabajo periodístico, para mantener intacta esa burbuja que se ha creado de propaganda, la policía se ha partidizado. Esto además, según la Constitución, es ilegal. La policía debe mantenerse lejos de la política. Los policías deben saber que son igualmente responsables, como sus superiores, de cumplir órdenes ilegales. Todavía están a tiempo de ser dignos. Sobre estos tres casos, es bien importante, primero, condenar las acciones cometidas por funcionarios públicos, validadas por el Estado, que atentan contra el trabajo periodístico. Nos solidarizamos con los colegas, con Luis, con Daniel y con Jorge, que han sufrido estos ataques. Le exigimos a la administración Bukele y a sus funcionarios respetar el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de prensa en El Salvador. Le demandamos a la Inspectoría de Seguridad Pública que investigue al subinspector Martínez por agredir al colega Beltrán Luna. Este día además la APE va a acompañar, y tal vez esperamos que la mesa, a Jorge Beltrán para poner denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un aviso ante la Fiscalía General de la República. Será responsabilidad de la Fiscalía que esta agresión no quede impune. Los intentos por callar a la prensa o a la sociedad civil, como el caso que también se conoció ayer contra el abogado constitucionalista Enrique Anaya, investigado por la Corte Suprema por expresar su opinión, buscan que haya una sociedad sumisa que escuche únicamente una voz oficial. Eso tiene varios nombres y ninguno es democracia. Nos preocupa además porque nos preguntan constantemente si nos vemos reflejados en el espejo nicaragüense. Nosotros al menos como APES creemos que sí, por dos razones. Primero, porque vamos corriendo a esa nefasta situación que tiene Nicaragua, donde una persona lo controla todo. Y segundo, porque a pesar de ello, el periodismo en Nicaragua sigue contando verdades incómodas. Esos colegas valientes son un ejemplo a seguir. Para finalizar, a nosotros nos parece vital remarcar que el periodismo en El Salvador trabaja por revelar la verdad, da a conocer casos de corrupción. Y la corrupción, en un particular en países como El Salvador, debe ser rechazada siempre. Aquel que rechaza la corrupción de otros y calla la propia no solo es mezquino, también inmoral. Seguir haciendo periodismo para nosotros en estas circunstancias es una obligación. Conlleva una enorme responsabilidad y sabemos que aquí los medios de comunicación y los periodistas se basan en el método periodístico para llevarle a la audiencia, llevar a la ciudadanía información de calidad. Eso finalmente debe ser para los periodistas, para todos los que están acá y para los que siguen haciendo esta labor de investigación un gran motivo de orgullo. Yo como APE. ¿Cómo creen ustedes, si no se ha pronunciado el director de la PNC, mucho menos el presidente, qué esperan? ¿Creen que este es un parte de giro hacia otra cosa con respecto a los periodistas o cómo hacer? ¿Así mismo? Sí, cualquiera. Bueno, como parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, Hay una cercareta. Gracias. como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que conformamos la Mesa de Protección a Periodistas desde hace años, y que por oficio o por denuncia nos activamos en cada presunta violación a derechos humanos que podamos distinguir, pues ante los casos planteados, y sobre todo el día de ayer, hemos iniciado pues un expediente de investigación en ambos casos. En el primero pues se ha solicitado informe al director general de Migración y Extranjería, porque nuestra competencia, nuestras facultades nos indican que debemos verificar el debido proceso. Tenemos que analizar la fundamentación y la resolución de la medida de expulsión de esta persona periodista, que aparte también consideramos que es un trabajador migrante que podría estar amparado bajo la Convención Internacional de Protección de todos los Trabajadores Migratorios y Familiares,
y por lo tanto pues también tenemos que analizar, ¿verdad?, este hecho. En el segundo caso, también se ha abierto expedientes de investigación de oficio. No obstante, igual, si la persona quiere interponer la denuncia ante la Procuraduría, pues con mucho gusto se recibiría, porque estamos frente a una presunta agresión o un atentado a la integridad personal de la persona periodista que estaba cubriendo, ¿verdad? Que hayan encontrado el cadáver de una persona que buscaba, un joven que buscaba. Y por lo tanto, pues como les decía, se abrió expediente de investigación y ayer mismo pues mi persona activó directamente a las unidades de control interno de la policía, porque tenemos una mesa de diálogo interinstitucional con la Policía Nacional Civil, que nos permite tener acceso inmediato y expedito a las unidades de control de la policía, que son las que internamente investigan. Y el secretario de Responsabilidad Profesional pues nos manifestó que ayer mismo mandó una comisión de la unidad de control de la policía de investigación para que internamente pues empiece a investigar a esta persona que agredió a la persona periodista. Esa es la información que tengo hasta el momento, y como Procuraduría obviamente le daremos seguimiento al caso hasta darle una resolución final, porque es una presunta violación al derecho a la integridad, ¿verdad?, que nos parece grave y que hay que darle seguimiento. Ahora igual activaríamos a otras instancias como la Fiscalía, como Inspectoría, inmediatamente, bueno, como es un hecho bien reciente, pero ayer inmediatamente activamos, por lo menos internamente, porque creo que con la policía nosotros hemos abierto también canales y espacios para poder hacer ese tipo de gestiones inmediatas, ¿verdad? Creo que es parte de la labor que también hacemos de la Procuraduría. No solo supervisamos la actuación de ellos, sino que a la vez también los activamos y gestionamos de inmediato. ¿Ese proceso cuánto lleva tiempo? ¿Van a rendir un informe o qué? Como Procuraduría, pues nuestro expediente de investigación tiene plazos establecidos, por lo menos en el tema de lo que se emitiría en primer lugar pues una resolución inicial, así inician todos nuestros casos. En esa resolución inicial pues se presume la violación, que ustedes pues ya bien han identificado también, se presume esa violación, y ahí mismo se les pide informe a las autoridades, porque hay que garantizar también el derecho de audiencia a las autoridades. Luego esperamos la respuesta de ellos con un plazo prudencial, el que disponga el procurador, y posteriormente pues se hacen otras verificaciones, pues entrevistas, y luego de todo ese proceso pues entonces se emite una resolución final. Nosotros trataríamos de hacerlo pues en un tiempo muy prudencial, no queremos esperar que pasen meses, pero es un caso que pues amerita, ¿verdad?, por la gravedad, una gestión rápida y expedita. Bueno, mire, desde las organizaciones de sociedad civil realmente nos parece preocupante que exista un tratamiento como que es un caso aislado, ¿no? Como que son 2, 3 casos que se están suscitando, cuando realmente evidenciamos una dinámica de agresión por parte de las autoridades del Estado, principalmente en la figura del presidente de la República, secundado por funcionarios de alto nivel, y que ahora lo vemos también replicado en otras instituciones como la Asamblea Legislativa, diputadas y diputados que, amparados en las redes sociales al estilo que se venía tratando desde el órgano ejecutivo, se viene haciendo agresiones hacia la población defensora de derechos humanos. Digo, no debemos de darle un tratamiento como casos aislados, porque si bien es cierto, se está suscitando en este momento en la figura de 2, 3 personas que pertenecen al gremio periodístico, pero hay que recordar que los periodistas son defensores de derechos humanos. En esa lógica, hemos visto cómo desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, se ha creado una comisión que está investigando a las organizaciones de sociedad civil y le está dando un tratamiento a todas las organizaciones igualitario, cuando ya el Grupo de Acción Financiera Internacional ha hecho recomendación a los estados de que a las organizaciones de sociedad civil no se les debe de dar el mismo tratamiento. Debe de hacerse una investigación, un estudio de cara a identificar el sector en específico dentro de las organizaciones de sociedad civil que pudiesen ser vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Esa acción
es un ejemplo de cómo se está articulando a través de las instancias del Estado de cara a agredir, de cara a perseguir y poner en el ojo público de tal forma de que la población tome a mal la labor que realizamos las personas defensoras de derechos humanos. Ya hay monitoreos por parte de APES, por ejemplo, para el gremio periodístico. Hay monitoreo también desde las organizaciones de sociedad civil que damos cuenta del nivel de agresión que se está teniendo y que, como vamos viendo, primero son palabras, pero las palabras, el poder de la palabra se transforma en situaciones físicas, como lo que hemos visto el día de ayer con el compañero del diario de hoy, que fue agredido de tal forma que actúa con total impunidad el agente de autoridad. Esperaríamos nosotros en esta ocasión, reiteramos la exigencia que tenemos y que hemos venido sosteniendo en otros momentos, a que se respete la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que se respete la labor de las y los periodistas, de las organizaciones de sociedad civil. Me gustaría, yo quisiera reiterar un par de ideas, ratificando el planteo que hacía César Castro. Bueno, yo soy Leonel Herrera, represento a los medios comunitarios en la Mesa de Protección a Periodistas. Antes también quiero solidarizarme con los compañeros, con Luis, con Jorge y Daniel, que han sido objeto de agresión de parte de actores estatales en el cumplimiento de la función de informar a la sociedad sobre lo que pasa en el país. Yo lo primero que quiero decir es que esta agresión física, en el caso del periodista del diario de hoy, es generada directamente, es consecuencia directa del discurso antiprensa, del discurso antimedios que ha venido institucionalizando la narrativa gubernamental. Este policía que agrede a Jorge Beltrán seguramente se siente avalado, se siente autorizado por el discurso de su director, por el discurso de su ministro y por el discurso de su presidente. Significa entonces, como decía Loida, no es un caso aislado, ni es un caso desconectado de causales mayores, sino que es una consecuencia directa de esta narrativa del gobierno de descalificar, de estigmatizar a el sector crítico de la prensa que está ejerciendo el rol que le corresponde hacer al periodismo en cualquier lugar del mundo: informar sobre los problemas que están pasando y que afectan a la gente, e informar cuál es el comportamiento que frente a estos problemas tienen las autoridades responsables de resolverlos. Entonces eso hay que decirlo claramente. Probablemente nos lo confirme el silencio de las autoridades de seguridad, el silencio del presidente, y quizás nos lo va a confirmar más tristemente la eventual impunidad en la que quede este elemento de la Policía Nacional Civil. Nosotros habíamos advertido que esto podía pasar. Cuando empezó este discurso de estigmatizar y descalificar a periodistas, a medios, nosotros dijimos, si esto no para, pronto va a pasar a violencia física. Hasta hoy solo había sido ataques en redes sociales, descalificaciones del propio presidente de la República, en cadenas oficiales de medios de comunicación, etcétera. Entonces, si no se para esto, si a pesar de lo que ha pasado con Jorge Beltrán, no le para el gobierno a este discurso, pronto podemos tener a periodistas ya no golpeados, sino que asesinados. Entonces nosotros quisiéramos advertir seriamente sobre este peligro. Lo segundo que quiero decir es que lo que hay detrás de estas agresiones, de las tres, es un intento del gobierno por evitar que el periodismo desmienta narrativas que son falsas, que el periodismo ponga en evidencia ante la sociedad problemas que están siendo negados por el gobierno.
Por ejemplo, en el caso de Jorge Beltrán, que es en una cobertura sobre un hecho de violencia, sobre un asesinato, que desmiente la narrativa sobre la seguridad que ha instaurado el gobierno. En la reducción de los asesinatos, minimizar las desapariciones, cuando hechos de la realidad, como el caso del asesino serial de Chalchuapa, entre otros, confirman que estos problemas están y son graves. Entonces es un acto de un periodista en una cobertura de un hecho que desmiente la narrativa gubernamental sobre la seguridad. Y en los otros dos casos, ¿verdad?, están relacionados con la otra realidad paralela que el gobierno ha instalado y que la realidad verdadera dice que es otra cosa. Por ejemplo, este gobierno niega que haya corrupción. Sin embargo, medios como El Faro, Factum, el Canal 33, etcétera, muchos medios de comunicación han revelado que hay serias irregularidades en el uso de los fondos públicos. Entonces, hay un presidente ilegal en la Corte Suprema de Justicia que negoció con un ex fiscal para favorecer a evasores de impuestos. Ni más ni menos, el presidente de la instancia que aplica justicia, ¿verdad?, hizo fraude, intentó violar la ley, cometió delitos al negociar con Luis Martínez favorecer evasores, y es el presidente de la Corte. El periodismo tiene que evidenciar la falta de idoneidad, la falta de ética de los funcionarios. Entonces, eso es lo que se busca callar. Y en el caso de la expulsión del periodista del Faro, claramente, ¿verdad?, es a partir del trabajo de investigación periodística y de las irregularidades que ha señalado este medio de comunicación con sus investigaciones periodísticas. O sea, es un acto de represalia, claramente, es un acto de represalia de parte del gobierno. Entonces, detrás de las tres agresiones hay un intento del gobierno de silenciar, de ocultar la realidad y, como decía César, que esta sociedad solo escuche una voz oficial, un discurso único. Y la tercera cosa es que yo le quisiera hacer un llamado a la sociedad, a los sectores democráticos de la sociedad, a defender a sus periodistas y a defender a sus medios. Si los periodistas y los medios, como decía César, hacen un rol ciudadano, hacen un rol de darle información a la sociedad. Y el periodismo crítico es el último bastión de democracia que está quedando en este país. O sea, hay un gobierno que controla todo el aparato del Estado, que tiene un fuerte aparato comunicacional pagado con nuestros impuestos. La institucionalidad ha sido desmantelada. Varios analistas sostienen que en El Salvador ya no se puede hablar de un régimen democrático porque no hay independencia de poderes, porque se persigue a periodistas críticos. Entonces, si no hay institucionalidad, si no hay mecanismos de participación ciudadana, lo único que está quedando como bastión democrático en esta sociedad es el sector de la prensa, que ha decidido jugar el rol que le corresponde. Entonces nosotros, como Mesa de Protección a Periodistas, le queremos hacer un llamado a la sociedad a que defienda a los medios, a que defienda a los periodistas, porque ellos están trabajando por el ejercicio de su derecho, del derecho de la ciudadanía a estar informado. Entonces, eso quería decir. Gracias. ¿Preguntas? Luego de esta conferencia, ¿a qué instancias como APES, como la gremial élite del periodismo salvadoreño, ustedes piensan recurrir a manera de que haya eco y que se vaya creando conciencia sobre ese deber ciudadano de defender la labor de los medios de comunicación? Por favor. A ver, nosotros, el primer paso después de una agresión de este tipo es denunciarlo. Es que esto, para empezar, no quede escondido. Tratar de que este tipo de agresiones, las tres que ha habido estos días, se conozcan no solo en El Salvador, sino que fuera de El Salvador. Ese es el primer paso y que de alguna forma creemos que pueda servir de protección para el gremio. Si la situación se visibiliza, si la gente, tanto dentro y fuera de El Salvador, sabe o conoce lo que está pasando, pueda ser más fácil que se sume a esta idea que decía Leonel,
la sociedad debe arropar al periodismo, no tanto por si te puede caer bien o mal un medio, lo importante es que se arrope la verdad y los hechos que se están dando ahí. Esas investigaciones, investigaciones sobre casos de corrupción que tienen que ver con el día a día de nuestra sociedad. Lo importante es que sepamos como sociedad en qué se están gastando nuestros pocos recursos. Yo creo que a nadie en esta sociedad le va a molestar que se le cuente cómo se gasta su dinero. Entonces, primero, es necesario mostrarlo justamente para que la sociedad diga y defienda esa información y defienda a los medios, a los periodistas que la producen. Porque al final del día, todo esto, cuando se ataca a un medio de comunicación, cuando se ataca a periodistas, realmente lo que se está atacando es al derecho que tiene, un derecho humano además, la libertad de expresión, que tiene cada ciudadano de El Salvador a recibir información de calidad para tomar sus mejores decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a mantener y probar las instituciones, la institucionalidad del país. Por eso es que hemos decidido acompañar, y le dijimos a Jorge que lo acompañábamos para ir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía. La Fiscalía tiene una buena oportunidad para demostrar que no es un pasapapeles del Ejecutivo y que haga algo en este caso para que este caso no quede impune. Tengo una consulta. ¿Qué acciones, ya que se está pasando del discurso a la agresión, cuál sería el llamado que haría la APES también, uno, al gremio? Y dos, si también intentarán, no sé, enviar una carta a las autoridades del gobierno, no sé, que se tranquilicen, no sé, o tomar otro tipo de acciones para bajar esta presión que se tiene entre el gobierno y los periodistas. Sí. Comienzo con lo segundo. Esta asociación ha buscado, y no solo la asociación, sino que varias organizaciones de sociedad civil han buscado un diálogo con Casa Presidencial justamente para que se abstenga a hacer este tipo de conductas, pero no de ahorita, sino que de mucho tiempo atrás. El gran problema es que para Casa Presidencial no hay interlocutores válidos, y eso es terrible, eso habla muy mal de ellos como gobierno y atenta contra la democracia. Hemos buscado en varias ocasiones hablar incluso con la Secretaría de Prensa, que es la que en teoría debería llevar estos puntos, pero que se dedica a otras cosas, como ustedes bien saben. Nosotros ahorita públicamente le estamos exigiendo, no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo al señor Bukele y a sus funcionarios que cesen este tipo de ataques. No es una petición, es una demanda. Él tiene que recordar al final que no está por encima de nadie, tiene que respetar las leyes tal cual otros ciudadanos. Y con lo primero, a ver, yo creo que después de lo que vimos ayer, todos los que están acá reconocerán, y otros colegas que estén viendo esto y lo que verán después, reconocerán que hay un riesgo. Y un riesgo por hacer nuestro trabajo. No es posible que si andamos en cobertura, un policía, en este caso una autoridad de parte del Estado, nos quiera violentar por tratar de dar a conocer algo que es cierto. Entonces, una de las cosas más importantes ahorita es unirnos, porque saber que si ahorita nos están atacando y han atacado a uno, mañana puede ser cualquiera de los que están acá. Y eso es importante ahora más que nunca unirnos. Y segundo, justamente porque se quiere callar cualquier voz, es importante que nosotros reivindiquemos nuestro oficio, sigamos investigando, yo sé que las condiciones pueden no ser las ideales, pero necesitamos seguir dando esa información que la ciudadanía en este país merece. Por eso yo digo, es y debería ser un motivo de orgullo de todos los que están acá y los que nosotros ejerzamos este oficio. Así que ese es mi llamado.